Yo esto lo vería como que el perdón no se puede dar si yo no decido dar un paso. No es disimulo, porque finalmente a veces nos engañamos que hemos perdonado, disimulamos que ya perdonamos, pero vemos a la persona y todavía estamos enojados. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? ¿Qué hacemos cuando yo volteo a la persona y yo ya oré muchas veces diciendo, yo lo perdono en el nombre de Jesús, yo la perdono en el nombre de Jesús, pero cuando llega el momento de tratar con la persona, y esto no nada más aplica para una esposa, un esposo, o sea, esto aplica también en muchas ocasiones para la persona que nos ha lastimado desde que somos pequeños, y a veces hay personas que están peleando constantemente por el perdón. Es decir, les cuesta mucho trabajo tomar la decisión de perdonar, y una vez que la toman, como que no logran dar ese paso. No sé si me doy a entender. Es como, ¿alguna vez usted se ha lanzado de un tobogán o de un trampolín o se ha subido a uno de esos juegos mecánicos que le daban mucho miedo? Sí, Y a lo mejor cuando se lanza de un para la posición, pero todavía no da el paso. Y dices que sí lo voy a hacer, es que sí lo quiero hacer, pero no logro dar el paso. Entonces, ¿qué pasa si yo no logro dar el paso? Pues simplemente yo me voy a dar cuenta que no he perdonado porque en mi corazón, en los sentimientos que experimento, pues todavía veo a la persona y todavía estoy enojado con la persona, enojada con la persona. Más Es, aún, resentimiento, ¿no? Está uno resintiendo lo que ya vivió. exactamente. Y eso es por una falta de sanidad en el corazón. Es decir, todavía mi sanidad no se ha dado. Y más aún cuando la persona, no sé si les ha pasado a mí, sí me ha pasado y muchas veces, cuando la persona dijo algo de nosotros y sabemos que eso que dijo es mentira. La persona ya reconoció que es mentira y ya se acercó con usted a pedirle perdón. Pero eso va a borrar de todas las personas como la pólvora que se esparció. Obviamente no. Entonces, es chistoso, pero a mí me llegó a suceder en donde tuve como, sí, una ruptura en mi vida, en donde simplemente una relación ya no pudo continuar y la persona reconoció los errores que había cometido. Se reconoció por completo y no pasó nada. Pero todas las personas que estaban alrededor de esa situación se quedaron con una idea fabricada por ellos, la gran mayoría, y entonces ahí a veces cuesta un poco de trabajo caminar al perdón cuando decimos, es que yo ya te perdoné, pero Luis, Pancho, Juana, Memo, piensan esto de mí y siguen pensando esto de mí y seguirán pensando esto de mí. Entonces, en muchas de las ocasiones, el perdón también es afrontar las consecuencias de lo que sucedió. Y dices, es que ¿por qué tengo que afrontar yo las consecuencias de lo que sucedió? Porque ese es el perdón. Es decir, la persona se ha arrepentido, la persona ha tomado ya una decisión, e inclusive puede ser que esta persona ya lo haya desmentido con la gran mayoría de personas, con lo que lo dijo. Pero en México, que no nos gusta el chisme, pero como nos entretiene, esas personas lo dijeron a alguien más, y esas personas lo dijeron a alguien más. Y entonces como que hacer el rollback o en Windows el control Z, el de aquí no pasó nada, a veces se vuelve imposible porque se riega, es como pólvora que se riega, y entonces ahí debemos nosotros de aprender a perdonar. Mateo capítulo 6, en el versículo 14 dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes los perdonará sus ofensas. Aquí nos está haciendo hincapié que nuestro Padre perdona, que tenemos un papá que sabe perdonar, que nos enseña a perdonar y que su naturaleza es perdonar, pero tu naturaleza también debe de ser perdonar. Entonces, cuando entramos a este tipo de situaciones, entramos al estancamiento que nos decía Andrés hace 8 días. Y el estancamiento en realidad es una posición en la que me está costando trabajo caminar. Simplemente, yo quiero perdonar, mi anhelo es perdonar, pero veo a la persona y estoy enojado. ¿Qué se hace ahí? Ahí hay una técnica que a mí me gusta muchísimo, en donde usted tiene que tomarse un tiempo a solas. Y para que usted pueda, pues, tomarse ese tiempo a solas, pues tiene que buscar tal vez un lugar donde nadie lo moleste y tomar una hoja y la va a dividir en tres. Y cuando divida esta hoja en tres,
En un lado va a poner el nombre de la persona que le ha lastimado. Esto es una técnica, no quiere decir que sea la receta para su perdón, no es así. Esto es una técnica que a usted le va a servir y usted debe trabajarla cada vez que descubra que tiene rencor. Si usted no soluciona esto en el primer instante en el que siente el rencor, cada día esa muralla de rencor va creciendo. Y cuando vuelve a ver a la persona, muchas veces parece que están en el mismo punto de donde iniciaron, el día que se enojaron. Usted está molesto aunque la persona ya no está y dice, sigue enojado conmigo y esto que ya me perdonó. Entonces, primero tiene que poner el nombre y cuando ponga el nombre de la persona va a poner qué fue lo que le hizo, cuáles fueron las ofensas. Y aquí va a hacer una lista usted de qué fue lo que le hizo. La persona. Es una técnica, les repito. En el siguiente pues, rectángulo, es decir, aquí vamos a escribir cómo me sentí. Si la persona me pegó cuando yo era pequeño, ¿cómo me sentí? Indefenso, me sentí triste, me sentí enojado, me sentí airado, sentí que la persona era mala conmigo, que nunca me iba a querer, me sentí poco querido. Y créame, una vez que usted entra a este espacio, usted va a encontrar muchísimos sentimientos y a lo mejor muchos no va a saberlos escribir. Pero antes de iniciar esta dinámica, la idea es que usted ore y le pida al Señor Jesús que sea Él el que entre a ese espacio. Imagínese usted que va a entrar a un quirófano y en ese quirófano donde usted va a entrar, pues ahí le van a operar. No puede haber mugre, no puede estar sucio. El doctor que le va a operar no viene de comer taquitos en la calle y directo a operar. No, se lava las manos, pasa por un proceso de asepsia, de limpieza. Entonces nosotros pasamos por un proceso de limpieza. Le pedimos al Señor Jesús que limpie este lugar. ¿Por qué que lo limpie? Porque sabe algo, Satanás no va a querer. Vamos a ponerle aquí limpieza de toda obra satánica sobre su vida, de toda mentira. Satanás va a buscar engañarle. Acuérdense que son las obras de Satanás engañarle. Y entonces, a lo mejor mientras usted está orando, Satanás le va a engañar, no es cierto. Esta persona lo hizo y a lo mejor puede ser que tenga razón, ¿eh? O sea, lo hizo con toda la premeditación, alevosía y ventaja y no tienes por qué perdonarlo. Y los cristianos somos mansos, pero no mensos. Eso está en herejía 5:5. Eso no viene en la Biblia. O sea, hay que ser tonto, pero no tanto. No sé, tantas rimas y tantos versos que quisiéramos pegarle a nuestra Biblia y que no están en la Biblia. Tiene usted que aprender a distinguir cuando son las mentiras de Satanás. Si tu pareja le ofendió, si su hijo le ofendió, si tu padre te ofendió, si tus hermanos te ofendieron, es necesario que es un proceso de limpieza lo más rápido posible, porque conforme más tiempo, más se arraiga ese sentimiento. Ya ha pasado mucho tiempo, no te preocupes, que Cristo tiene poder. Entonces entras este proceso de limpieza y le pides al Señor que quite toda mentira. Dile, Señor Jesús, quita toda mentira que Satanás te está poniendo en mi corazón. Él quiere engañarme. Él quiere destruirme. Entonces, toda arma de destrucción que sea quitada de mi vida, que sea quitada de mi corazón. Y Él quiere matar mi vida. Acuérdese, matar, robar y destruir. ¿Usted sabía que muchas de las enfermedades que tienen hoy las personas, muchas están asociadas a la falta de perdón, así como al estrés? La falta de perdón está comprobado que está asociada con temas como reumatismo, artritis, problemas de hígado, problemas de páncreas. Y bueno, hay un sinfín de enfermedades que se pueden adquirir a partir de que uno decide no perdonar. Entonces, si es tu esposa, tu esposo el que te dañó, y mucha gente se ha enterado, entonces tú necesitas aprender a perdonar y saber que te vas a encontrar con un sinfín un número de personas que a lo mejor te va a decir, qué bueno que perdonaste a tu esposo, hiciste bien. Y tú, ¿por qué todo el mundo se tiene que enterar, no? Que mi esposo me hizo esto, que mi esposa me hizo esto, me golpeó, que mis hermanos me lastimaron. Se vuelve un poquito difícil porque de repente entramos como en la disyuntiva de hasta dónde voy a permitir que la persona me golpee.
¿O hasta dónde voy a permitir que la persona me engañe? Yo le quiero decir que sí es importante perdonar, pero también es bien importante que usted descubra la naturaleza de la persona que le dañó, porque si es su esposo o es su esposa, puede ser que se equivocó 2 veces, puede ser que se equivocó 3 veces, pero yo le voy a decir algo. El plan de Dios es que usted no viva golpeado, o viva engañado, o viva peligrando su vida de una enfermedad inclusive venérea, o de situaciones que pueden dañar su corazón, no nada más, sino también su alma y también su cuerpo, llevándolos a la muerte. Aquí entra algo muy importante. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser astutos y que tenemos que ser sabios. Y entonces cada caso es diferente, ¿sabe? Porque hay casos en donde el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, perdona y yo voy a trabajar en su vida. Y efectivamente trabaja en su vida, pero hay casos donde no es así. Tienes que pedir la sabiduría de Dios porque hay personas que mueren a golpes de su marido. Eso no es el plan de Dios para tu vida. O mueren contagiados por alguna enfermedad venérea, porque la persona no se supo controlar y nos dañó, y nosotros por estar perdonando y perdonando también nos dañamos. O sea, aquí tenemos que ser sabios y entender hasta dónde es el plan de Dios, porque en muchas de las ocasiones, cuando contraemos matrimonio, nos casamos, se nos olvida desgraciadamente tomar consejo a Dios. Entonces, si es tu hijo el que te está golpeando, el que te está lastimando, pues eso está en contra ahora. Si es tu esposo el que te está dañando, tú también tienes que buscar en dónde está el límite. O sea, el perdón es muy importante en el matrimonio, pero también es muy, muy importante que tú aprendas en qué momento, o que tú distingas en qué momento ya estás peligrando como persona. Porque si tú estás peligrando como persona, tú puedes perdonar al hombre que te ha golpeado, pero eso no quiere decir que vas a seguir viviendo esa golpe, es el plan de Dios. En la palabra de Dios dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero cuando dice moradas se refiere a casas, no se refiere a mujeres golpeadas, no se refiere a mujeres moreteadas, se refiere a casas. Entonces, el plan de Dios no es que tú ibas moreteada, el plan de Dios no es que tú ibas engañado y engañada. Un error lo comete cualquiera, un estilo de vida lo tienes que aprender a distinguir. ¿Sí me doy a entender? Es necesario que como hijos de Dios seamos sabios. Eso es importante. Entonces, pedimos a Dios que se quiten todas las mentiras de Satanás, esas mentiras que nos han llevado hasta el punto en el que estamos. Y ya que le pedimos eso, entramos con la lista en donde apuntamos las ofensas, después apuntamos cómo me sentí, y en esta tercera parte, ¿por qué es necesario que estemos en oración? Porque aquí le vamos a decir, aquí vamos a entrar un momento importante en donde le preguntamos a Jesucristo, ¿tú Sí. qué piensas de esto? ¿Dónde estabas cuando esto ocurrió? Ya. ¿Ya te quedaste la Cuando... ropa? Ajá, entonces. Ok, ok, estamos todos silenciados. Excelente. Muy bien. Entonces, quiero comentarles que en muchas de las ocasiones, cuando la gente pasa por este tipo de prácticas pues sí, de aprender a ser personas autoatendibles, autosanables, no sé si esas palabras existan, permítame inventarlas, pero cuando nosotros pasamos por este proceso de autorrecuperación, el Espíritu Santo nos habla. Y a veces cuando las personas han sido abusadas sexualmente, por ejemplo, le preguntan a Jesús, ¿tú qué piensas de esto? Y Jesús, a pesar de que muchas veces decimos, ¿por qué tú no hiciste nada? Jesús piensa, yo no estaba de acuerdo con eso. Yo no quería que eso sucediera. Las personas, yo quiero decir que a través del libre albedrío han cometido muchos errores, que Dios no quería que pasaran. Y entonces las personas preguntan, ¿dónde está Dios? Yo le quiero decir que Dios está en donde nosotros le permitimos que Él esté. No sé si me doy a entender. El Padre Nuestro termina diciendo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Pero desgraciadamente el hombre cuando decidió tomar mayordomía sobre la tierra, o más bien cuando se le dio la mayordomía, porque no la decidió la mayordomía, el hombre decide caer y las consecuencias del pecado son esas. Dios no quería que el hombre cayera, pero Dios le dio libre albedrío al hombre. Dios no quiere que haya discriminación, pero le dio libre albedrío al hombre. Dios no quiere que te sucedan las cosas, pero te dio libre albedrío para que tú pusieras en sus manos tu vida cada día o cada momento, y a través de esa relación tú puedes entonces declarar la palabra de Dios, que Él es escudo alrededor de ti. Ayer veíamos en el tiempo de oración cuántas citas hay atrás de la palabra de Dios, más bien adentro de la palabra de Dios, para todos los que creemos en Cristo Jesús y para todos los que buscamos a Dios y para todos los que queremos de Él. No sé si me doy a entender. Ha sido nuestra decisión en muchas ocasiones estar lejos de Dios. No es nuestra decisión que nos violen, no es nuestra decisión que nos golpeen, no es nuestra decisión, definitivamente no es, ni es la decisión de Dios. Pero cuando tú decides estar lejos de Dios, tú estás fuera de su cobertura, pues no es, ahora sí que tú solito lo has decidido así, no es culpa de Dios. Y Dios no te manda ese castigo, Dios no manda esos castigos, no dice, sí, pues por estar lejos de mí, no. Que Él en su palabra nos enseña que cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, yo quiero dejar muy en claro que las heridas en el alma que le puede provocar su esposo, su esposa, sus hijos, un vecino, un desconocido, cualquier persona, en la gran mayoría de las ocasiones es porque nosotros no conocemos que Cristo Jesús es escudo alrededor de nosotros y simplemente no lo creemos. Pensamos que por estar, es que yo estoy inscrito en el libro de la iglesia, o sea, yo ya tengo mi membresía a Shamash, y como tengo mi membresía, pues yo pienso que tengo todas estas prestaciones. No es así. No, la Biblia no dice, si tú eres, si tú estás todos los servicios, entonces tienes estas prestaciones. No, Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, aprender a habitar al abrigo del Altísimo nos da protección de Dios. El salirnos de esa protección deja a Dios con las manos atadas para que Él pueda hacer algo. No sé si me doy a entender. La oración, si no fuera así, Dios no nos hubiera dado la oración. Le hubiera dicho a Jesucristo cuando le dijeron, oye Jesús, ¿y cómo debemos orar? En vez de decir, ustedes pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y terminar diciendo, no nos dejes caer en tentación, mal líbranos del mal, les hubiera dicho a Jesús, ni hace falta eso. Tienen su membresía, yo ya tengo aquí Pedro, ten tu credencial, Judas, ten tu credencial, Juan, ten tu credencial, ustedes ya están, ya tienen su membresía, ustedes no tienen ni que orar. No, te está diciendo, tienes que orar. Y te dice, tu lucha no es contra carne y sangre, son contra huestes y principados espirituales. En el mundo tendrán aflicciones. O sea, hay muchos lugares de la palabra de Dios donde nos enseña, tienes que ponerle tu vida en las manos de Dios, y tienes que pedir protección de Dios, y tienes que creer que Él está contigo. O sea, es todo un tema de fe. Y entonces, cuando nosotros no estamos en eso, muchas veces estamos fuera de la cobertura. No es que Dios esté a favor de que nos golpeen, no es que Dios esté a favor de que nos hagan algo, es que muchas veces nosotros hemos decidido, y Dios es un caballero, hemos decidido no estar en su cobertura, y Dios es un caballero, Dios nunca te va a obligar a nada. Nadie te ha obligado a que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo creo que si nosotros fuéramos Dios, ya hubiéramos escrito en el cielo, el que no me reciba para mañana está muerto, porque los hombres somos un poquito, los seres humanos a lo mejor no somos tan respetuosos de las decisiones de las personas, pero Dios sí es respetuoso. Y Dios sí te protege cuando tú lo pides. Y muchas ocasiones Dios no está a favor, y de hecho la gran mayoría no está a favor. Él nunca va a estar a favor de que te lastimen. Él nunca va a estar a favor de que te dañen. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a Jesús, ¿qué piensas de esto? ¿Dónde estabas? Nos vamos a llevar una gran sorpresa. Porque en muchas ocasiones yo he visto personas que han sanado a partir de darse cuenta que el mismo Jesucristo estaba llorando por las personas, diciendo, es que yo no quiero que esto te pase. Yo te amo y te di tantas oportunidades para que esto no te pasara. Ahora, hay situaciones que no son tan graves y que sí son de aprendizaje. Yo ahorita me estoy yendo un poquito al extremo para que aprendamos a tener esa sanidad. Y entonces, cuando nosotros le preguntamos a Jesucristo, ¿tú qué piensas? Vamos a guardar un poco de silencio, un minuto, y vamos a pedir al Espíritu Santo, háblame. Y en muchas ocasiones tú vas a escuchar al Espíritu Santo, yo te quiero sanar. Yo no estoy a favor de esto. A mí me duele que te haya sucedido esto. Yo estaba contigo, yo no quería que sucediera. Yo te traté de alertar tantas veces y de repente nos vamos a llevar una sorpresa y Dios va a traer sanidad a nuestra vida. Y cuando termine ese proceso,
en el que sintamos cómo Jesucristo nos ha hablado, cómo Dios nos ha hablado. Ahí puedes tener un espacio tal vez para desahogarte con Él, para decirle, pues entonces olvidemos esto y tráeme la sanidad que necesito a mi corazón. Y pasamos por ese proceso de sanidad. Cuando veas a la persona ya la vas a ver diferente, ya no vas a pasar otra vez por esos duelos por falta de perdón. Sin embargo, Satanás en muchas ocasiones, como recordamos, Satanás siempre va a querer engañarte y va a tratar de robarte otra vez tu sanidad una y otra y otra y otra y otra vez. Esta es una batalla de la mente. Entonces tú vas a tener que aprender a ser fuerte y decir, desde que llega otra vez el rencor, y no te vas a dar cuenta, de repente vas a estar en tus actividades normales y vas a empezar a recordar, es que este canijo que me hizo, es que mi esposo de veras, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi papá, y cuando nos dimos cuenta ya estamos retomando el rencor. Y entonces en ese momento, a ver, en el nombre de Cristo Jesús, yo no retomo esto. Yo ya decidí perdonar, yo declaro bendición en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, en la vida de mi esposo, en la vida de mi familia, en la vida del vecino, para no soltar esa sanidad. Cuando hemos terminado este proceso de plática con Jesucristo, le pedimos, Señor Jesús, te pedimos que tú cierres nuevamente estas heridas. No permitas que venga Satanás a infectarlas. No permitas que venga Satanás a volverlas a dañar. No permitas que venga Satanás a querer reabrir esta herida, porque yo he decidido perdonar en el nombre de Cristo Jesús. El perdón, créame que le va a liberar de enfermedades, de tristeza, de amargura, de frustración, porque cuántas veces no nos damos cuenta del problema del rencor. El rencor es tan dañino porque el primer nivel, por decirlo así, es la ofensa. Es la ofensa, es cuando la persona no sabía lo que decía o lo hace deliberadamente o usted mismo ofende a una persona deliberadamente. Este es el primer nivel. El segundo nivel es el ofendido. ¿Por qué es un segundo nivel? Usted disculpará la letra como siempre, ¿eh? El ofendido, usted decide si se deja ofender o no. Usted va manejando en la calle. A alguien le toca una de esas melodiosas rimas en el claxon, en donde pues ya no le agradó, ¿no? Porque ya lo insultaron. Y usted decide si ofenderse o seguir manejando e ignorarlo. Lo mismo es en la vida. Usted decide si se deja ignorar, perdón, si se deja ofender o permite que esa ofensa llegue a usted. Ahora, cuando la persona que le ha lastimado le pide perdón, aquí entran muchísimas partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 6, donde dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? ¿Perdona pecados? La naturaleza de Jesucristo es perdonar pecados. Tu naturaleza tiene que ser perdonar. Recordemos que Jesucristo es nuestra imagen a ser. Él es la imagen a seguir. Él es el hermano mayor al cual tenemos que imitar. Él es hijo del Padre. Nosotros somos hijos del Padre. Él es el primer hijo, el primogénito. Nosotros somos los siguientes hijos gracias a Jesucristo. Él nos ha levantado a un nivel increíble y tenemos que buscar ser como Él. Encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vemos nuevamente cómo la naturaleza del cielo es el perdón. Mateo 12, 32. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado. Fíjese, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, mi hermano peca contra mí. ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Como diciéndole, ¿qué crees? Está en la octava, hoy se pasó de listo. Y le dice Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, un número que no creo que alguien lo haya ofendido tanto. Entonces, aquí pueden parar las cosas y cuando el que comete la ofensa, fíjese, se acerca al ofendido y primero tiene la fortaleza, la humildad de pedir perdón. Y después el ofendido tiene la humildad de perdonar. Para ambos se necesita humildad. Para pedir perdón y para perdonar. Porque para pedir perdón tengo que reconocer que la regué. Tengo que reconocer que no se vale el que yo diga, es que yo soy así. Ya se le está acabando la pila a mi lápiz. No nada más decir, es que yo ya soy así, pues como soy así, la gente me tiene que aguantar.
No, para nada. O sea, ese no es definitivamente el plan de Dios en la vida de las personas. Dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces usted tiene que aprender cada día que tiene que crecer. O sea, si usted ha sido una persona que no sabe reconocer cuando comete una ofensa, en la palabra de Dios tenemos que tener muy en claro que tenemos que aprender a pedir perdón. Fíjese, lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 25. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que esté en los cielos le perdone. Ahora, hay una cita que dice, si cometiste pecado contra tu hermano, ve y arréglalo. O sea, a ti te está diciendo, si tú cometiste una falta contra tu hermano, tú ve y pide perdón. Ahora también, si tu hermano se acerca a ti y te pide perdón, y cuando dice tu hermano no se refiere a tu hermano de sangre, se refiere al prójimo, llega y te pide perdón y te dice, ¿sabes qué? Yo la regué. En ocasiones somos chistosos, ¿no? Porque nosotros podemos ofender a Dios, pero a nosotros nadie nos puede ofender. Y entonces no queremos perdonar. Entonces, en el ciclo del perdón, cuando yo aprendo a perdonar, me voy a evitar y voy a superar, cuando yo aprendo a pedir perdón o aprendo a perdonar, voy a superar la frustración. ¿Por qué esta persona me dañó? ¿Por qué esta persona me lastimó? Si yo no detengo mi enojo, si yo no detengo la frustración que he vivido al ser dañado, voy a llegar a un siguiente paso que se llama amargura. Y créame que nadie quiere estar al lado de una persona amargada. Nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar lo que estorba. ¿Qué es lo que estorba para que yo pueda romper el ciclo de la falta de perdón? Lo que yo tengo que hacer para romper esto es entender que tengo que romper con el orgullo. Para cualquiera de los dos, para pedir perdón o para perdonar. Ahora, la falta de perdón produce amargura, enfermedades, ansiedad, envidias, confusión. No que esta sea la única raíz. Hay muchas raíces para la ansiedad, hay muchas raíces para la confusión, pero esto es lo que provoca la falta de perdón. Y entonces es cuando empezamos a vivir relaciones amargadas. Entonces voy a escribir aquí, amargura. Produce enfermedades, artritis, problemas inclusive de articulaciones, problemas, inclusive hasta de rodillas, es increíble. Insatisfacción. A partir de que yo no deseo perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos y vivo en esa frustración, no nada más me voy a amargar, sino que voy a vivir una insatisfacción porque cada que veo a la persona, en vez de que esa persona sea alguien que me haga sentir feliz, que me haga sentir bien, me voy a sentir enojado. La palabra de Dios leímos en alguna de nuestras clases que le dice al hombre, gózate en los pechos de la mujer de tu juventud. Y te dice como mujer, como hombre, gózate en tu pareja, gózate en la persona que amas. Deleítate en la mujer de tu juventud. Y entonces, cuando yo ya estoy insatisfecho es porque yo estoy enojado, yo no le he perdonado porque mi orgullo ha sido tan grande que creo que la persona tiene que hacer todo para mí como yo lo quiera, cuando yo lo quiera. Y entonces se cae en esa palabra que está muy de moda, que se llaman relaciones tóxicas. Y produce algo que nos decía Andrés hace la clase pasada, produce estancamiento. Cuando Adán y Eva, que es nuestro primer ejemplo, vimos que pecaron y Adán le echó la culpa a Eva, vemos que después Adán ya no crece en su relación con Eva, sino que decide estancar su relación. A partir de ahora, ella es la mujer de mis hijos, la madre de mis hijos. Ya no es mi mujer, mi musa, la mujer que mi inspiración. No, 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 ya es la madre de mis hijos, pues porque fue la mujer que me tocó y fue la mujer que Dios me dio y todas esas cosas que hoy escuchas de la gente, eso es gente que está viviendo bajo la mentira de Satanás. No fue lo que Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste. ¿Qué dice la gente?
esa fue la mujer que Dios me dio. No, Dios no te la dio, tú la escogiste. O sea, no se te puso una pistola y te dijo, ahora te casas con ella. O sea, realmente no fue así. Las decisiones todas las has tomado tú. Pero cuando caes en la falta de perdón, empiezas a amargarte con la persona, empiezas a vivir enfermedades, insatisfacción en tus relaciones, en tu relación con tu esposa, en tu relación con tus hijos, en la relación con la gente que te rodea, e inclusive yo conozco de personas que cuando se enojan con su esposo o se enojan con su esposa, están tan enojados, están de malas, que todos los que están alrededor dicen, ¿qué le sucede? ¿Qué le hice? Y entonces tú le dices, no, es que no le has hecho nada, es que está tan enojado que no se da cuenta, que pues, pareciera que envió un mensaje donde está enojado con todos y la gente se siente ofendida y la gente se siente atacada. Y no es que la persona te quiera atacar, es que la persona está tan enojada que no se sabe controlar, no sabe controlar sus emociones. ¿A qué te debe esto? A una falta de perdón. Yo veía en algunas de las clases que daba, en donde recomendaba, cuando te sientes ofendido o cuando has ofendido a alguien, trata de en el momento repararlo. Esto va muy en contra de lo que la gente dice, porque la gente, la mayor número de personas dice, no, 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 tiempo al tiempo y espérate a que esto crezca más. No, 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 o sea, esperan a que las cosas empeoren. Si eres una persona que lejos de reparar, vas a estar tan enojado o tan airado o con las emociones tan a flor de piel que vas a lastimar, entonces sí, espérate. Espérate, no es el momento. Hazlo después. Entonces, tienes que saber cuándo es el momento de perdonar y por lo regular es el momento en donde tú te sientas que tus emociones no te van a gobernar. Trata de repararlo. Si inmediatamente que te han ofendido, tú puedes repararlo, que te han ofendido o que has ofendido, repáralo. Porque conforme pasa el tiempo, esa muralla sigue creciendo. Y entonces, todas estas emociones, ¿a qué crees que van a llevar a un matrimonio, a un familiar, a un hijo, a una madre? Terminan yéndose de la casa, terminan amargándose, terminan enfermándose, terminan siendo insatisfechos. Entonces, la obra de Satanás que hemos platicado, engañar, destruir y matar, se está cumpliendo. Y nada más con la falta de perdón. Es increíble. Entonces, dice la palabra de Dios que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos va a perdonar. Jesucristo en Lucas capítulo 23, versículo 34 nos pone el mejor ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartir entre ellos sus vestidos, como diciéndole, no nos importa. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, en vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Si quieren apuntar la cita, les van a servir. Colosenses 3:13, sean mutuamente tolerantes, sobre todo en el matrimonio, con los hijos. Traten de ser tolerantes, o sea, no te van a obedecer como soldados, o sea, no lo van a hacer. Desaparece esa idea. Esa idea me ha servido mucho quitarla de mi mente. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Primera de Juan 1:19. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjate, Jesucristo te dice, basta con que lo confieses y yo te perdono. ¿Ok? Entonces, ya vamos a pasar ahorita al momento de participaciones y te doy la participación, Andrés. Entonces, Salmos 25:11. Llega una persona y dice, Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. Nos tiene que quedar claro esto. Somos hijos de Dios. Jesucristo nos dio el acceso al Padre. Ya podemos decirle a Dios, ya le podemos decir Padre, porque somos de la familia celestial, somos parte del reino. La cultura del reino es el perdón. La cultura del reino es, si tú confiesas tus pecados, yo te perdono. Y a ese nivel debemos de llegar nosotros. Si nos dice alguien, yo sé que la regué contigo, perdóname. E inclusive si nos han dañado y nos han dado cuenta, me has lastimado, a lo mejor no te diste cuenta, pero yo te perdono. Por favor, no lo hagas, esto me lastima. Y aprender a comunicarnos, sin hacer esos grandes shows. Es que pudiste haber ofendido a Dios, pero me ofendiste a mí. Entonces, a mí nadie me puede ofender, ¿no? Entonces voy a hacer un show de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, y a lo mejor en 15 días todavía no te perdono.
eso lastima una relación y te va a lastimar principalmente a ti. Entonces, esta es la parte de la pareja y del perdón. Esto que yo les acabo de mostrar, esto, yo les voy a pedir que intenten realizarlo, que nos compartan su experiencia. No sé si pudieron hacer su tarea la clase pasada o antepasada, más bien. Yo les quiero pedir que esto lo hagamos de tarea con alguna de las ofensas que hemos tenido, que practiquemos el perdón a las personas que están más cerca de nosotros, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Esto no es ir y decirle, ya te perdoné porque me dañaste. No, no, no. Esto es personal entre tú y Dios. Si tú le perdonaste, no se lo tienes que decir. Únicamente vas a cambiar tu actitud y tú vas a buscar la forma de empezar a reparar tu relación. Y siempre pidiendo la sabiduría de Dios para distinguir cuándo se arregla con un perdón y cuándo, desgraciado y tristemente, se tiene que poner distancia de por medio. ¿Ok? Vamos a pasar a las participaciones. Ahora sí, Andrés, adelante, por favor. Bueno, es que me acordé de la parábola de los dos deudores, ¿no? Es importante, porque ahora sí que creo que, bueno, no creo, estoy seguro que queda perfecto para ejemplificar, ¿no? Platícanos la parábola, por favor, para los que no la conocen. Bueno, es que está estando, bueno, primeramente es una persona, ahora sí que está el amo y le han de llamar a su siervo porque le debe cierta cantidad, y él le ruega que le perdone, que no tiene para suplirla, ¿no? Y el amo es misericordioso y le perdona la deuda. Entonces, después él va y a su vez viene un segundo deudor, pero en este caso este segundo deudor le debe al que fue perdonado y el que fue perdonado no lo perdona. Entonces llega a oídos del amo, del principal, que a la persona a la cual él perdonó no, él a su vez no perdonó a la otra persona, ¿no? Entonces, esto le molesta mucho y lo manda a traer, así como regañado, lo manda a traer y le dice, o sea, ¿por qué tú no muestras pues ese perdón, ese amor y esa misericordia, ¿no? Cuando él sí lo hizo con él, ¿no? Digamos que esa es la esencia de la parábola, ¿no? O sea, si el amo en este caso es el Señor, ¿no? Que nos perdona a nosotros, ¿no? Y nosotros a su vez tenemos esas, ya cada quien tiene cada quien lo sabe, ¿no? Con quien tiene tema. Y ¿Esta parábola? ¿Mande? Perdón, continúa, disculpa. Y bueno, y en base a eso nosotros somos la otra, cada quien está en ese papel de la otra persona para perdonar con quien haya algún tema pues pendiente, para así poder estar sin resentimiento, sin estancamiento, sin nada de eso, ¿no? Porque todo eso son grilletes, pues sí, son como grilletes espirituales que uno mismo se pone en su vida, ¿no? Y que no te dejan avanzar, ¿no? Que uno va arrastrando ahí y que a futuro, en el presente y a futuro, tienen un impacto pues, y no favorable, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, el mismo Señor lo hace para... es que Él nos da las herramientas para que nosotros estemos bien. Solamente es que hagamos caso a todo lo que nos dejó, que está en la Biblia. Exactamente. La parábola que nos comenta Andrés, pues realmente está padrísima porque esta parábola la puso Jesucristo cuando estaba en la tierra, cuando vino a la tierra, y nos dice que un señor le perdonó a un siervo una cantidad, y este siervo se pone feliz. Qué bueno que me perdonó, pero este siervo a su prójimo, que está más abajo, es decir, él teniendo un nivel tan alto,
decide perdonar. Y él con su prójimo no decide perdonarlo, dice, no, no te perdono. Y entonces no nada más hace eso, sino que lo mete a la cárcel. El prójimo se va a la cárcel. Y entonces el Señor cuando se entera dice, oye, yo a ti, siervo, te perdoné. ¿Por qué tú no perdonaste a tu prójimo? ¿Sabes qué? Ahora me pagas todo lo que me debes y te vas al bote igual que lo hiciste con tu prójimo. Y ese es un ejemplo que nos pone Jesucristo del perdón. Está diciendo, ¿tú quieres perdón? De alguien que tiene un nivel de respeto. Si tú mereces respeto y te enojas porque tu prójimo no te respetó, imagínate cuánto respeto merece tu Señor y tú has ofendido a tu Señor. Tu Señor te perdona. ¿Tú estás listo para perdonar? Ok, ¿alguien más tiene algún comentario que nos quisiera externar? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender lo que dice Salmos, capítulo 103, versículo 3. Uno de los beneficios de Dios es el perdón. A los que nosotros nos debemos de tomar del perdón y tenemos que aprender a perdonar. Pero ¿sabe algo? No nada más trae perdón. El perdón libera. El perdón también trae sanidad. En Salmos capítulo 103, versículo 3 dice, el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. ¿Se da cuenta que están juntos? En el mismo versículo. Él perdona todas tus enfermedades, Él perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Entonces, el perdón tiene que ver con la sanidad. El perdón tiene mucho que ver para que el poder de Dios se desate en tu vida. A veces nosotros queremos orar enfermos que sanen. A veces quisiéramos caminar como Jesús en la tierra, resucitando muertos y trayendo milagros a esta tierra. Pero ¿cómo Dios podría derramar esa unción sobre tu vida cuando eso que va a derramar va a ser para que ayudes a tu prójimo? Jesucristo a través de esa unción ayudaba al prójimo, multiplicaba los alimentos para su prójimo, resucitó al hijo de la viuda, que era su prójimo. ¿Qué más hizo? Sanó enfermos, le dio la vista a los ciegos, levantó paralíticos, y todos ellos eran su prójimo. Limpió leprosos. Limpió leprosos y eran su prójimo. Y entonces tú no puedes a tu prójimo, tú quieres los dones. ¿Para qué? No los vas a... Oye, realmente No se está escuchando, Fer. es tan importante para ti. Tu super beneficio, perdón, en verdad son beneficios. Se escucha tu voz, Fer. Se Que escucha está tu inestable. voz. Internet. Ahí ya regresó. ¿Me escuchan ahí? Sí, es por mi conexión. Ya. ¿Ya? Bueno, es que Sí. en la mañana perdí mi internet y tuve que hacer algunos cambios para no quedarme sin internet y estoy fuera de mi conexión normal. He batallado un poco con eso. ¿Ya se escucha bien? Sí. Ok, para cerrar entonces la clase, ya es tiempo y aparte pues ya está fallando otra vez la red. Tan fácil como esto, si tú pones en una balanza los beneficios de perdonar contra el hecho de perdonar, te vas a dar cuenta que es tan importante para que crezcas como persona que vas a empezar a perdonar. Te vas a dar cuenta que el perdón te está amarrando para que tú no puedas crecer. El perdón no te está dejando ser pleno, esposa, pleno con tu prójimo. El perdón no te está dejando predicar y el perdón está atando el poder de Dios que fluye a través de ti, porque va a ser para tu prójimo. Los dones del Espíritu Santo son para el crecimiento de la iglesia y la iglesia es tu prójimo. Entonces vamos a cerrar este momento.
Y vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él nuevamente el que trabaje en nuestro corazón, el que trabaje en nuestra vida. ¿Les parece? ¿Se escucha bien todavía? ¿Todavía podemos orar o ya se perdió la conexión? No, sí se te escucha, Fer. Excelente. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y tú eres amoroso. De todas nuestras fallas. Te hemos cambiado por otras personas, te hemos cambiado por la televisión, te hemos cambiado por un sinfín de cosas que ni siquiera valen la pena. Y tú, siendo Dios, te has dignado a perdonarnos. Te hemos negado frente a la gente y nos ha dado pena decirle a la gente: nosotros oramos y buscamos a Dios, y tú no nos has negado. Te hemos fallado, y cuántas veces nos pusimos difíciles para escucharte y para recibirte. Cuántas veces nos ponemos difíciles y creemos que es por sentimientos y que si no te sentimos, tú no estás con nosotros, y tú moriste por nosotros, con o sin sentimientos. Y hemos aprendido a ni siquiera leer tu palabra, y hemos aprendido a hacer tantas cosas, y tú nos has perdonado. Padre mío, te damos gracias por ese perdón. Y ahora te pedimos que en esa forma como tu misericordia ha descendido a nosotros aprendamos a ser misericordiosos que tanto amamos, a nuestra esposa que tanto amamos, a nuestros hijos que tanto amamos, a nuestros hermanos, a esta persona que yo he amado tanto, y que por enojo y por orgullo he decidido no hablarle, y que por enojo y orgullo he decidido hasta odiarle, cuando tú no has sido así. Así que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros soltamos toda persona que nos ha causado daño. En este momento yo decido perdonar a esa persona que me ha dañado, a esa persona que me ha lastimado, a esa persona que me ha herido, a esa persona que me ha violado, a esa persona que ha cometido actos sobre mi vida tan horribles. Yo decido perdonarle y no vivir más con ese rencor. No he decidido que me siga lastimando, no he decidido que me siga violando, pero he decidido perdonarle, porque esas cosas las cometió porque tu presencia no está en él, porque no te conoce o no te conocía, o porque aún conociéndote ha decidido no escucharte. Pero yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y empieza a bendecir a la persona que le lastimó. Dígale: en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a esta persona que me ha herido. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a esta persona que me ha lastimado, y te pido, Señor, manifiéstate en su vida, para que te conozca, para que te pido que te desates en su vida con poder, para que deje de lastimar a la gente. Y yo decido vivir libre. Yo no decido que me siga lastimando, pero sí decido vivir libre de rencor, en el nombre de Cristo Jesús, y decido perdonarle para recibir perdón. Y así como tú me has enseñado a perdonar, sé que tú hoy me perdonas de todas mis fallas, de todos mis errores, de todos los desaciertos, de todas las tonterías que he hecho como tu hijo, porque yo no he cometido cosas buenas en muchas ocasiones, he hecho cosas malas, pero tú me perdonas en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tú traes esta paz. Y ahora yo te pido, Padre mío, que traigas paz, la paz de tu espíritu a cada persona que se encuentra en su casa conectada, y que les hables y que les muestres por qué es necesario el perdón. Tu perdón no va a traer libertad a la persona que te ha dañado. Tu perdón te va a traer libertad a ti. Por eso necesitas perdonar. En el nombre de Cristo Jesús, hoy perdonamos a esta persona que nos ha dañado, a esta mujer que nos ha lastimado, a este individuo que me ha golpeado, y decido no vivir más con rencor. Decido vivir en esa libertad porque quiero que tu presencia fluya a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para su vida. Y que cada que pase por este tipo de situaciones, pues tome su hojita y entre a ese proceso de perdón. Y entre ese proceso de perdón en donde Dios quiere cambiar su corazón, quiere cambiar su vida. Él no quiere que usted viva atrapado en el orgullo. ¿Ok? Amén. Pues entonces, terminando, el amor de Dios Padre, Gracias. la gracia del Señor Jesucristo y la del Espíritu, pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra, ahora y siempre jamás. Amén.